Una vez que tenemos las partes listas, es momento de trabajar nuestro ensamblaje. Para los ensamblajes, cuando entramos a la pantalla principal de Inventor, nos vamos directamente a Assembly para que se nos abra un archivo de ensamblaje que pueda hostear las partes que ya hemos hecho. Vamos a darle entonces 2 veces clic. Al darle 2 veces clic a Assembly, el programa entiende que vamos a trabajar un ensamblaje. Aquí es importante tener en cuenta que en el documento escrito está una descripción muy sucinta de todas las herramientas disponibles para trabajar un ensamblaje. Aquí en particular nos vamos a limitar al ejemplo porque el ensamblaje puede trabajarse de muchas maneras diferentes. Lo primero es tomar en cuenta que cuando entramos a un ensamblaje, en el historial del proyecto, en este caso en el historial del ensamblaje, vamos a ver carpetas diferentes. Ahora vamos a tener una carpeta de relaciones, una carpeta de representaciones y una carpeta de origen. A diferencia de las piezas o las partes, las mismas manejaban la carpeta de origen, pero no manejaban la de relaciones, porque en ese momento no existían relaciones. En la parte superior, en lo que vendrían siendo las pestañas, vamos a encontrar de pronto de nuevo 3D Model y Sketch, pero ahora están en una nueva posición, ya que su importancia no es primaria en un ensamblaje. La pestaña Assembly nos permite a nosotros trabajar el ensamblaje a partir de contenido que puede ser creado de cero, ya sea que nosotros creamos un componente de cero, o que puede ser un contenido que venga de un archivo de parte o de pieza, del centro de contenidos de Autodesk, archivos de AutoCAD, archivos componentes y archivos que vengan del catálogo eléctrico. En el caso de nosotros, como vamos a trabajar un ensamblaje a partir de piezas que hemos creado, vamos a buscar la opción Place. En Place tenemos que recordar que nosotros tenemos una carpeta de proyecto y que esta carpeta de proyecto tiene guardada en ella todas las partes que son importantes para nuestro proyecto en particular. Aquí nosotros podemos abrir las partes una a una o seleccionar varias partes a la vez. En este caso yo podría seleccionar la parte 1 y luego darle Open, o seleccionar todas las partes a la vez y darle clic a Open. Esto lo que nos va a hacer es desplegarnos todas las partes a la vez y damos un clic. Si le damos Escape, él deja de montarnos partes y vamos a ver entonces en el historial que aparte de la carpeta de relaciones, representaciones y origen, vamos a encontrar la parte 1, la parte 2 y la parte 3. Quienes están listas para que comencemos a trabajar nuestro ensamblaje. Vamos a ver lo que sucede una vez que nosotros hemos cargado una parte. Cuando hemos cargado una parte o varias partes, automáticamente se nos activan más herramientas del grupo Ensemble. Principalmente el grupo Relationships, que hace alusión a las relaciones. Las relaciones son la manera como una pieza interactúa con otra y pueden ser definidas de 2 maneras, ya sea por medio de un joint o unión o por medio de una restricción o constraint. Join y constraint no pegan las piezas, relacionan las piezas. Una unión es lo que nos permitiría a nosotros unir una pieza y darle una operación a una pieza sobre otra, mientras que un constraint lo que va a hacer es limitar esa unión o unir esa pieza solamente en un sentido. Al parecer, parece que hacen lo mismo. Sin embargo, se van a dar cuenta que constraint es una limitante, mientras que join es una unión o un elemento de conexión. Vamos a ver entonces cuál es la figura final a la que nosotros vamos a llegar. Y vamos a notar la importancia de utilizar join y constraint hasta cierto punto. Hay muchas maneras de utilizar las uniones y las restricciones, pero hay aquí un ejemplo bastante básico de cómo podemos emplear ambas con las diferentes maneras en las que podemos trabajar.
Para poder comenzar a trabajar este ensamblaje, voy a hacer una observación. Debemos estar muy claros de que la pieza del plato o la parte 3 tenga sus orificios en la posición oficial, es decir, a 50 centímetros o 50 milímetros con relación al borde y a 30 con relación al borde vertical. Si este ejercicio, en el caso de ustedes, no pueden meter correctamente los tornillos ni las abrazaderas, quiere decir entonces que el plato tiene algún defecto. Esto lo digo porque durante las evaluaciones noté que habían algunos platos que tenían desplazados los orificios. Si no conecta correctamente, la razón posiblemente esté en que tiene errores en la apertura de los orificios en el plato. Lo primero que vamos a hacer una vez que tenemos las piezas es que vamos a deseleccionar la pieza del plato y vamos a generar un duplicado. Para generar un duplicado yo le voy a dar control C y luego control V. Esto me va a generar una pieza nueva que yo puedo darle clic y seleccionarla para poder moverla. De igual forma, en el historial del ensamblaje vamos a ver entonces que me aparece de nuevo par 3 2.2, haciendo alusión que es la parte número 3, pero que se ha repetido por segunda vez. Esto es para poder tener dos piezas exactamente iguales, en las cuales vamos a comenzar a trabajar. Cuando nosotros trabajamos un ensamblaje, puede ser que estemos alternando el uso de las relaciones. No es que todos los joins se trabajan de una vez, no es que todos los constraints se trabajan de una vez. Es que dependiendo de la necesidad que tenemos, nosotros podemos necesitar un join o podemos necesitar un constraint. Vamos a ver entonces cómo vamos a comenzar a utilizar las relaciones. Lo primero que nosotros queremos hacer es alinear ambos platos para que queden verticalmente en la misma posición. Para esto vamos a utilizar un constraint o una relación con restricción. Vamos a darle clic a Constraint y en el caso de nosotros vamos a utilizar directamente la pestaña Assembly. Teniendo la ventana Place Constraint y Assembly activas, vamos a buscar entonces la primera opción, que será en este caso un mate. Un mate lo que hace son conexiones utilizando ya sea caras, bordes, vértices. Lo que nosotros vamos a hacer en este caso es alinear este vértice con este vértice de tal manera que ellos nos queden alineados verticalmente. Para ello, en este caso en el mate, vamos a darle un clic a esta línea y un clic a esta línea y vamos a escuchar un leve sonidito como un golpeteo en el programa. Si esta relación nos satisface, le vamos a dar clic a Apply. Ahora nos falta alinear esta cara que está aquí con esta cara que está acá. Esta alineación, que bien puede ser tanto esta línea como esta del borde de arriba, se haría en este caso utilizando la herramienta Flush para que ambas caras queden alineadas a nivel. Vamos a darle clic a Flush, vamos a tocar esta primera cara, luego vamos a tocar esta segunda cara y se van a dar cuenta entonces que ellas quedan alineadas vertical y horizontalmente. Si esta unión nos satisface, le vamos a dar clic a Apply y de esa manera tenemos entonces nuestros primeros constraints o nuestra primera restricción. ¿Qué quiere decir? Que estos platos estarán limitados siempre a conectarse vertical y horizontalmente en la posición en la que nosotros hemos definido gracias a la restricción. Si estamos listos con esto, vamos a darle clic a cerrar. Ahora vamos a trabajar un join. Les recuerdo que el join es una unión, pero una unión puede ser de diferentes maneras. Puede ser rígida, puede tener rotación, puede ser angular, puede ser cilíndrica. Es decir, es una pieza que se puede mover con un grado de libertad. Lo primero que vamos a hacer es llamar a join y para poder generar un join, lo primero que uno toca es la pieza que va a hacer el movimiento, es decir, no la pieza que recibe, sino la pieza que se va a desplazar a la pieza que recibirá. En este caso, como estamos aprendiendo, vamos a trabajar un join automático, es decir, que el programa entienda mediante la conexión qué tipo de conexión va a ser. Lo que vamos a hacer en este caso es que tenemos activo Connect
y vamos a pararnos sobre la superficie de esta pieza de tal manera que se nos marque solamente el puntito verde y no el cilindro, es decir, solamente la cara. Vamos a dar un clic aquí y luego vamos a dar un clic en esta cara de acá. Esto lo que nos va a generar es una unión, que en este caso es una unión con rotación. Yo quiero no solo ahora alinear este punto, sino que también quiero alinear la abertura que está abajo. Entonces le voy a decir Align. Align me va a permitir alinear esa pieza ahora a una cara cualquiera que yo tenga. Voy a darle clic a esta línea y al darle clic a esta línea y tocar este punto vertical o horizontal, él me va a alinear a esa cara. Entonces se van a dar cuenta que la pieza está unida, pero de forma rotacional. Pero para yo poder llegar hasta este punto, lo que yo necesito es alinearme a algún otro componente que me permita llegar a esa cara. Entonces aquí tenemos una línea vertical que está atrás, que es la que me permite hacer el movimiento. Quiere decir que yo, una vez que uní rotacionalmente, puedo seguir moviéndome 360 grados. Pero al yo darle clic a Align, lo que yo necesito es alinearme a alguna pieza que me permita ubicar el próximo punto de unión. Ahí yo le voy a dar un clic. De esta forma entonces yo tengo definida mi posición, ya yo sé que es una unión rotacional y le voy a dar entonces clic al ganchito de OK. Esto me permitirá entonces tener esta pieza en esta situación. Luego de haber visto cómo funciona el join rotacional, tenemos súper claro el hecho de que nuestro tornillo entrará con un join rotacional también. Llamaremos a la herramienta Join y en este caso, en vez de decirle Automatic para evitar que él nos haga una unión rígida de salida, le vamos a decir Rotational. En este caso, la conexión la haremos a través de este punto, es decir, lo vamos a hacer aquí en el tallo del tornillo y vamos a dar un clic a esta cara. Después le vamos a dar un clic a esta cara si esta es la posición donde queremos colocar nuestro tornillo. Y veremos entonces que él nos hace una animación mostrándonos la rotación de ese tornillo en esa situación. Si esa conexión nos satisface, le vamos a dar clic a OK. Y ya tenemos entonces nuestro tornillo conectado. Sucede que nuestro tornillo sí estaba estriado, pero que la pieza que recibe no lo está. ¿Qué sucede cuando yo quiero editar una pieza dentro de un ensamblaje? Si yo quiero editar una pieza dentro de un ensamblaje, es tan sencillo como que yo le dé 2 veces clic a la pieza y dentro del historial del ensamblaje yo voy a ver entonces la pieza activa, como si estuviera trabajando la parte. En este momento yo voy a pararme en la zona en donde yo quiero hacer la modificación y yo voy a decirle, por ejemplo, Thread. Aquí, en el caso de nosotros, Thread, le voy a dar un clic a esta zona y recuerden que en la vez anterior él había generado un thread ya. Así que le vamos a dar un clic, le damos a Apply. De esta forma yo puedo generar el thread compatible con el tornillo. Que tengo también esta parte de la pieza que no tiene thread, o sea, que no tiene rosca. Entonces, sencillamente yo toco el tubo, le doy Apply y le doy clic a la X. De esa forma yo puedo alterar la pieza dentro del ensamblaje. Si eso me satisface, yo le voy a dar clic entonces a Return, arriba, de tal manera de que esto me regrese a el ensamblaje original. Y ahí van a ver entonces que mi pieza ahora tiene su parte de rosca lista. Si mientras estamos haciendo nuestro ensamblaje tenemos problemas para poder visualizar, recordemos que tenemos la herramienta View Cube para cambiar la posición, pero también podemos seleccionar piezas y emplear las herramientas del grupo Position como Free Move o Free Rotate. Si yo le doy Free Rotate a una pieza seleccionada en particular y le doy un clic, yo puedo orbitar la pieza en particular de tal forma de que yo pueda visualizar mejor la zona de unión o la zona de restricción con la que yo quiero trabajar.
En este caso yo acabo de girar la pieza para poder verla mejor, y si terminé mi rotación pues le doy escape, y de esa forma yo puedo entonces llamar nuevamente a la herramienta Join y decirle Rotational. Hago mi selección en el centro, ojo en el centro, hago mi selección en esta posición, ojo en la cara, y luego pues yo voy a tener mi unión rotacional para ese tornillo. Si me satisface la unión, le doy clic a OK. Vamos a realizar la unión del otro lado de la pieza. Nuevamente vamos a seleccionar la pieza, le voy a decir Free Rotate para poder moverla y poder verla correctamente. Después de que hago eso le doy Join, voy a trabajar ya como sabemos un Join rotacional, voy a seleccionar esta cara de aquí, es decir el centro, voy a seleccionar el centro aquí y vamos a ver cómo tengo la pieza en rotación. Una vez que ya la tengo en su posición, hacemos como hicimos hace un momento, que trabajamos el Align, de tal manera de que primero seleccionamos la cara que queremos alinear y luego la zona de rotación. En este caso utilizaremos ya sea la línea de frente o la línea vertical. Si vamos aquí, le damos un clic y él se va a unir en la zona de rotación. Luego le voy a dar clic al OK. A diferencia de otros programas, aquí yo no puedo copiar y pegar las relaciones, es decir, yo no puedo copiar y pegar los tornillos para que se coloquen en la misma posición. Cada relación es independiente y tiene que hacerse una a una. No hay caminos cortos en este caso. Yo quiero este tornillo nuevamente para replicarlo en esta posición, pues doy un control C, control V. Si le doy un clic, lo puedo arrastrar y llevar cerca de la posición donde lo quiero. Quiero hacer otro duplicado, control C, control V, pues voy a tener otro tornillo y me lo voy a llevar cerca. Si yo quiero orbitar, yo puedo llamar al navigation wheel o al steering wheel y decir orbit, y puedo entonces también mover la pieza. Todo lo que le convenga a usted para poder manejar mejor su visibilidad. En este caso abrí el steering wheel, voy a dar clic a la X, que los tornillos ahora me quedan en el sentido contrario, pues ya sé que puedo darle Free Rotate y puedo rotar la pieza para verla mejor. Y nuevamente voy a llamar a Join, voy a decirle rotacional, voy a dar un clic aquí y voy a dar un clic acá, y pues yo voy a tener mi unión rotacional que está perfecta. Le doy clic al ganchito, voy a hacer lo mismo con esta pieza, le voy a dar Free Rotate, voy a llamar a Join, voy a decir que es rotacional, voy a tocar aquí y voy a tocar aquí, y él me va a traer mi pieza y me la va a rotar. Le doy clic al ganchito y tengo lista mi pieza. Que le doy, presiono Shift y presiono la llantita del mouse, y entonces puedo ver mi pieza con sus conexiones. Puedo verlo tanto adelante como puedo verlo atrás, o puedo tener la vista por defecto. Una vez que nosotros hemos terminado nuestro ensamblaje, debemos recordar que hay que guardar. Si va a ser la primera vez y le damos clic al disquete, nos va a salir entonces la ventana de la carpeta del proyecto. En su caso, su ensamblaje se llamará ensamblaje 01, y el tipo automáticamente Inventor sabe que es un archivo .o extensión .iam, así que le damos clic a Save. Él me pregunta en este caso si yo quiero cambiar o hacer efectivo los cambios del ensamblaje 1 y sus dependientes, porque si recuerdan, en algún momento nosotros modificamos una parte adentro del ensamblaje. De ser así, le vamos a dar clic a Yes to All para que él actualice todos los archivos de partes que han sido modificados, y luego le damos clic a OK. De esa forma, no solo nos guarda el ensamblaje, sino que también nos guarda las alteraciones que le hemos hecho a las partes.